grabar esta clase y ya no voy a admitir ningún estudiante que esté en la sala, a no ser que el sistema lo haya sacado. Bien. Física, torque, momento de una fuerza. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, clase del miércoles 25 de noviembre del 2020, aproximadamente 3:10 de la tarde. Bien, hemos esperado lo suficiente hemos llamado lista, se ha terminado de llamar asistencia y listo, vamos a iniciar. Torque o momento de una fuerza. Mire lo que nos dice aquí. Dice, resulta muy conocido el efecto de rotación de las fuerzas sobre cuerpos rígidos. Esto lo percibimos cuando una puerta se abre o cierra debido a la fuerza aplicada por una persona o el movimiento de del timón de un automóvil, debido a las fuerzas aplicadas por las manos del conductor. Si sacamos un clavo, notamos que es más fácil sacarlo con un martillo, ¿sí?, que con un alicate. O cuando abrimos la llave del agua, cortamos con una tijera. Estamos siempre aplicando fuerzas y produciendo rotación en los cuerpos. Parece pues necesario agregar un nuevo concepto físico para medir estos efectos y se ha convenido en denominarlo de dos modos: momento de una fuerza o torque. Bien, a esto vamos a llamar torque. ¿Qué es el torque en síntesis? El torque o momento de una fuerza es una magnitud que me va a medir la tendencia a rotar que tiene un cuerpo. Bien, en ese sentido es lo que vamos a ver. Mire, bueno, acá no salió bien. A ver, no salió. Se supone que esta figura era una puerta que se abría, ¿no? Más o menos, a ver. Más o menos esto era una puerta que rotaba y se abría, ¿no? Más o menos así. Se abría. Lamentablemente no salió bien, era un GIF, pero no salió bien. Vamos a ver. Esa línea que acabas de ver es el eje de giro. Es el eje imaginario a través del cual gira la puerta, ¿no? El giro que hace la puerta al abrir es un giro anthorario. Por aquí voy a tener el ancho de la puerta es el brazo de giro, ¿sí? Y eso es lo que tenemos. Mira esto. Tengo una llave de tuercas justamente desajustando una tuerca. ¿Qué es lo que se observa? Primero, ese punto O es el centro de giro. Esa tuerca está girando. Esa llave de tuercas es una palanca, ¿sí? Eso que estás viendo es el brazo de giro. El tamaño, ese es el brazo de giro, y el giro que está efectuando esta llave de tuercas es un giro antihorario. Bien, entonces eso es para tener una idea de esos elementos que giran o cuando aplicamos fuerzas. Obviamente se está aplicando una fuerza en el extremo de esa llave, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Torque o momento de una fuerza. Bien, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a ver, dice, también se denomina torque y viene a ser aquella magnitud física vectorial que nos indica la capacidad que tiene una fuerza para producir giro o rotación respecto de un eje de giro. Bien, ahí tenemos esto. Bien, tenemos esto. ¿Qué es esto? Un punto A. Respecto de este punto A, voy a considerar un eje y en este punto, donde está viendo el puntero láser usted, le voy a aplicar una fuerza. Esta fuerza va a hacer que este cuerpo rote en torno al punto A, ¿sí? Ese momento de fuerza o efecto de giro se va a representar gráficamente por ese vector. Bien, ahí ese vector va a ser un vector que va hacia arriba, pero nosotros no vamos a estudiar vectores todavía. Eso lo vamos a hacer en cuarto año. El momento de una fuerza F respecto al punto O se evalúa del siguiente modo. A ver, disculpen muchachos, porque lamentablemente tengo la desagradable situación de compartir la sala con otra persona que no quiere irse a otro lugar y está transmitiendo igual que yo. Les pido disculpas. Vamos a ver. Entonces, esto lo vimos, ahí está. Ahí tenemos
Momento de una fuerza respecto a es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza? Donde F es el módulo de la fuerza y D es la distancia perpendicular que existe entre el punto A, ¿ves este punto A? Esta distancia perpendicular a la fuerza o a su línea de acción. ¿Ya? Aquí podríamos decir, a ver, un momentito, que esta línea es la línea de acción, ¿no? Ya, esto que ve usted acá, línea de acción, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Mire, regla de signos. Esta fuerza pudo ser en sentido contrario. Cuando nosotros aplicamos una fuerza generamos dos tipos de giro, ¿sí? Mire, el signo giro antihorario, el momento torque será positivo. ¿Ve usted? Esto está girando en sentido antihorario. Ese giro tiene este sentido. Entonces es un giro antihorario, por lo tanto el torque o momento de fuerza será positivo. El giro horario, en el giro horario, el momento o torque será negativo. Vea usted, mire este giro. Este giro es un giro horario. Bien, ahí lo tenemos. ¿Ya? Ya tenemos esos dos tipos de giro. Vamos a clarificar esta situación en la parte de ejercicios desarrollados. Casos especiales. Vamos a ver. Rotación en sentido horario. Mire usted. Tengo esta llave de tuercas, tengo este alicate. Le aplico una fuerza y perpendicular a esa fuerza trazo esta distancia, ese vector, ¿sí? Posición D, distancia. Entonces, ¿cómo voy a calcular? O lo primero que veo es que esta fuerza va a hacer que esta tuerca gire en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento de la fuerza F respecto a este centro de giro O es positivo y se calcula como el producto del módulo de la fuerza por la distancia. Bien, rotación en sentido horario. Mire, ahora voy a aplicar a esta tuerca, a esta llave, una fuerza perpendicular. Esto es el brazo de giro, ¿sí? A esta cierta distancia, perpendicular. Esta fuerza le está provocando un giro horario a esa tuerca. Ahí está, ve el giro horario. En ese sentido, el momento de la fuerza F respecto de O va a ser negativo y va a ser igual al producto de la fuerza F por esa distancia D. Ahora, ¿cuándo hay rotación nula o no existe rotación? Es un caso muy interesante. No existe rotación cuando la fuerza pasa por el centro de rotación, pasa por el centro de giro. Esta fuerza F, su línea de acción pasa por el centro de giro, ¿sí? El momento de esa fuerza F respecto de O será cero, es nulo. Ahora vamos a ver algo muy interesante que se conoce con el nombre de el teorema de Varillon. Dice, en un sistema de fuerzas coplanares que presenta una resultante y un momento, y el momento producto de dicha resultante respecto a cualquier punto situado sobre el plano de acción de las fuerzas es igual a la suma algebraica de todos los momentos producidos por cada uno de ellos. Mire, tengo un sistema. Él es mi centro de giro. Le aplico varias fuerzas. Cada una de estas fuerzas, esto es una bisagra. Esta maderita va a poder moverse en torno a esta bisagra debido a la aplicación de estas fuerzas. El momento resultante, ¿sí? El momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los momentos producidos por cada una de estas fuerzas. Bien, eso sería el momento resultante. A esto se le conoce como el teorema de Varillon. Preguntas hasta aquí, jovencitos. ¿No hay preguntas? No, profesor. Listo. Vámonos a la aplicación. Bien, mire usted. Dice,
Aquí, determina el módulo del momento respecto de A, de este punto. Esto es una bisagra, esto es una barrita, puede moverse en este sentido o en este sentido, producido por esta fuerza perpendicular a esta barra en esta bisagra, ¿no? Perpendicular debido a la presencia de esta fuerza que está a 5 metros de este punto. Bien, a ver, por aquí, a ver, un momentito. Un momentito. ¿Quién es él? A ver, vamos a marcar algunas cositas aquí. Él es el centro de giro. ¿Bien? Es el centro de giro. ¿Listo? Mire, ahora, eso que he marcado es el brazo de palanca. Desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, trazamos un vector. Ese vector, ese vector me va a dar el brazo de palanca. Ojo, este ángulo, tal cual está viendo usted ahí, es 90 grados, ¿sí? Y esa distancia de, voy a borrarlo, y esa distancia de que usted está viendo es 5 metros. Entonces, el tipo de giro que va a producir esta fuerza, esto va a girar en este sentido, ¿no? Ahí lo estoy representando de verde. Es un giro antihorario, entonces es un giro positivo. Bien, vamos a comenzar, a ver, perdón, disculpen, vamos a trabajar entonces. A nosotros nos están pidiendo el momento de la fuerza F respecto de A. Esto es positivo y es igual a fuerza por distancia. Bien, y esto sería igual, la fuerza dicen que vale 10 newtons, ¿sí? La distancia es de 5 metros. El torque o momento de la fuerza F respecto de O tendrá un valor positivo, que implica que el giro es antihorario y será de 50. ¿En qué unidad? Esto queda indicado, Newton por metro. ¿Ya? No se opera, queda indicado. Es una unidad que se da de esa manera. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice ejercicio 2. ¿Listo? Aquí. Mire, una vez más. Aquí el centro de giro o rotación, él es el centro de giro. La bisagra. ¿Sí? En torno a este puntito va a girar esta madera. Bien, debido a la presencia de esa fuerza. Él es mi brazo de palanca. Eso que está viendo usted ahí es mi brazo de palanca. ¿Sí? A esto se le llama brazo de palanca y se le aplica una fuerza F. ¿Sí? ¿Qué tipo de giro efectuará? Estará efectuando, esto va a girar en este sentido. ¿Ven? O sea, va a girar en sentido, ¿qué sentido es? Horario. Por tanto, si el giro es un giro horario, Negativo. es un giro negativo. Negativo. Exacto. Entonces aquí vamos a tener el momento de la fuerza F respecto del centro de giro C. Esto será, ¿sí? Esto será, perdón, signo negativo. Fuerza por distancia. Esto será menos. ¿Qué fuerza? Ahí nos dan el dato. 13 newtons. Por mi brazo de giro, la distancia es de 4 metros. ¿Sí? A ver, vamos a ser más específicos. 13 newtons por 4 metros. Por lo tanto, el momento de la fuerza F respecto de C sería un giro negativo. 13 por 4 serían 52. ¿Qué unidades? Newton metro. Bien, queda indicado. ¿Listo? Y eso sería todo. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Profe, hay algo que no me cuadra mucho.
Porque la D no es hasta el 2 también, solo porque es el 4. Porque Sí, pues, la distancia de, la distancia de es la distancia perpendicular que va desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. La distancia de es la distancia que va desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza que genera el giro o torque. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Excelente. Bien, voy a continuar. Vamos a continuar. Mira este ejercicio. Dice, calcular el módulo del momento respecto a O. ¿Quién es el centro de giro? Una vez más, algo importante que debemos reconocer es el centro de giro. ¿Sí? Respecto de esto, esta barra va a girar. Pero ojo, mira aquí. ¿Ves esta fuerza? Dibujo su línea de acción. Y justo su línea de acción pasa por el centro de giro. ¿Qué me dice la teoría? Hace un momento vimos. Toda fuerza que pase por el centro de giro o cuya línea de acción pase por el centro de giro no provoca ningún giro. Es decir, el momento de fuerza F respecto de O, eso va a ser cero. No hay giro, no produce giro. ¿Por qué? Porque la línea de acción de la fuerza F pasa por el centro de giro. Esto es muy importante. Bien, esa es la justificación. Bien, ejercicio 4. Mire, calcula el módulo del momento producido por la fuerza F respecto de O. Una vez más, cuán importante es observar el problema y reconocer a quién. En primer lugar, vamos a reconocer al centro de giro. Bien, ya tengo. Ahora la teoría me dice, la distancia de o brazo de palanca es el vector que sale del centro de giro y cae sobre la fuerza o su línea de acción. En ese sentido, mire, ahí está la línea de acción de la fuerza. No sé si lo acabas de ver, apareció de rojito. Y ahí he dibujado, ¿qué cosa? Esta distancia D. ¿Sí? Esta distancia D perpendicular a la fuerza. Entonces, hasta aquí, campeón, necesito conocer el valor de esta distancia D. Ah, no hay problema. Sí, en primer lugar, la distancia D se conoce fácil. Lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero es igual a lo que tengo multiplicado por una razón trigonométrica. Lo que quiero es cateto opuesto y L es hipotenusa. Eso me da seno de 53 grados. Esto sería 7. Seno de 53 es 4 sobre 5 y esto me estaría dando 28 dividido entre 5 metros. Bien, ¿qué hemos aplicado? Un saber previo del curso de trigonometría. Entonces, esta fuerza, ¿qué tipo de giro produce? ¿Ve usted? Esta fuerza a esta barrita que estoy sombreando le produce, esta barra va a girar en este sentido. Es decir, va a tener un giro, ¿qué giro es? Antihorario. Entonces vas a decir, el momento de la fuerza F respecto de O, primero es positivo y es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza, profesor? 10 newtons. ¿Qué distancia? 28 sobre 5
metros, ¿no? Quinta es 2, te vas. Aquí sería 28 por 2 es 56 newton metro. Quiere decir que el momento de la fuerza F respecto de O sería de 56 newton metro. Ahí tenemos eso como respuesta. ¿Preguntas, muchachos? ¿Se entendió? O sea, Sí, profesor, profe, sí, sí. hay un brazo de palanca que siempre va a partir del centro de giro y se va a dirigir en forma perpendicular a la fuerza o a su línea de acción. Eso es importante. Vamos a ver, vamos a continuar. Mire usted, ahora dice calcular el módulo del momento resultante. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar. Entonces, aquí diremos por el teorema de Varignon. ¿Qué me dice el teorema de Varignon? Que el momento de la fuerza resultante respecto de un punto O, en este caso campeón, ¿qué es O? O es mi centro de giro. ¿Ya? Entonces, regresando al teorema de Varignon, es el momento producido por la fuerza F1 respecto de O, más el momento producido por la fuerza F2 respecto de O, más el momento producido por la fuerza F3 respecto de O, más el momento producido por la fuerza F4 respecto de O. Mira la fuerza F4, campeón. Su línea de acción, a ver, un momentito. Mira, la línea de acción de esa fuerza, ups, me salió chueco. ¿Ve? Hasta aquí. La línea de acción de esa fuerza pasa por el centro de giro O. Por lo tanto, esta fuerza produce un giro nulo. Bien, eso quiere decir, a ver, eso quiere decir que el momento de la fuerza resultante respecto de O va a ser el momento de la fuerza F1. Se me lajeó la computadora. Respecto de O. Mira, estás con audífono. Puedes hablar un poco más bajo, te van a escuchar igual. El momento de la fuerza F2 respecto de O más el momento de la fuerza F3 respecto de O. Bien, ya tenemos eso. Entonces, aquí se han ido activando cosas. Vamos a explicar esto. Aquí, mira, el momento de la fuerza resultante respecto de O. Con la fuerza F1, aquí, mira el gráfico. Brazo de palanca, distancia 1, fuerza 1. ¿Qué tipo de giro produce? Respecto de este centro, esta fuerza va a generar este giro. ¿Sí? Y ese giro es un giro horario o negativo. Entonces, vamos a trabajar aquí. El momento de la
la fuerza resultante respecto de O, eso viene a ser fuerza por distancia, negativo. ¿Qué fuerza? 20. ¿Qué distancia? 1. ¿Sí? Ya tengo esto. Más. Ahora mira. Ahora, la fuerza F2. Ahí está apareciendo de morado. ¿Cuál es su brazo de giro o de palanca? La distancia 2. ¿Qué tamaño tiene ese vectorcito? 3 metros. ¿Qué tipo de giro produce? ¿Qué tipo de giro? Es un giro, a ver, un momentito. Esta fuerza va a mover en este sentido, ¿no? Ahí está. Y ese sentido es el sentido antihorario, es decir, va a producir un giro positivo. Ahí está, positivo. Entonces aquí sería fuerza 80 newtons. 80 por distancia 3. Ahora me falta él. ¿Sí? Mire usted la pantalla. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Este brazo de palanca, ¿sí? Es de 7 newtons. ¿Sí? ¿Y qué tipo de giro? A ver, esta fuerza va a girar a la barra en este sentido. O sea, va a tener este tipo de rotación, una rotación horaria. Por lo tanto, aquí vamos a tener que eso sería negativo. Fuerza 10 por distancia. Ahí lo ven en la pantalla, 7. Entonces aquí tenemos, gracias al teorema de Variñón, la fuerza resultante respecto de O sería menos 20 más 240 menos 240 menos 70. ¿Sí? ¿En qué unidad? Newton metro. ¿Listo? Entonces el momento de la fuerza resultante respecto de O será 240 menos 70 es 170. Menos 20 es 150. Corríjanme por favor. ¿Está correcto? Sí. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta. Obviamente es positivo. O sea, finalmente esa barrita tendrá una rotación horaria, ¿no? O sea, esa barrita que está ahí en esa bisagra, ¿no? Se va a mover, ¿en qué sentido? En sentido positivo, ¿no? Debido a una fuerza resultante, ¿no? Más o menos así. Es como reemplazar todo este sistema por este sistema equivalente. ¿Bien? ¿Pregunta, jovencitos? Perfecto, profe. Listo. Terminada la clase, va a descargarse el video de la clase y los voy a compartir en el WhatsApp. Bien, vamos a ver aquí qué sigue. Esta semana tienen tarea. Han sido casi 3 semanas, sí, creo que 3 o 2 semanas que no les he dejado tarea. En este sentido no te estoy dejando mucho. 3 problemitas, ¿sí? Y parecido a lo que acabamos de desarrollar. En el ejercicio 3 te piden el centro de giro. Vamos a aprovechar. En el ejercicio 1, este punto será tu centro de giro. Y respecto a este punto, trazas tus brazos de palanca. Aquí, él será tu centro de giro. Y aquí, él será tu centro de giro. Una pregunta, ¿esta fuerza F2 está pasando por el centro de giro? A ver, Sí.
¿Pasa por el centro de giro? Sí, por lo tanto, el momento de la fuerza F2 respecto de O, ¿cuánto valdrá? 0. 0. ¿Te das cuenta? ¿Qué aplicas acá? Este problema número 3 es una aplicación del teorema de Variñón. Listo, muchachos. Ahí le doy ya los alcances, las pautas. Entonces, esto sería la clase del día de hoy. Sí, voy a dejar de grabar para ahorrar los megas.